Buenas tardes. Me llamo Fernando Tadeo Pérez Capistrán y voy a, voy a resolver la prueba uno de química a nivel medio del Bachillerato Internacional del 2017. Este examen yo lo presenté hace 3 años, ya que yo llevé química BI y actualmente estoy estudiando una carrera involucrada al área de la química. En este caso me voy a enfocar en resolver el problema y explicarlo, ya que esto me ayudó a mejorar en la carrera. El problema número uno dice, ¿cuál es la suma de los coeficientes cuando la ecuación se ajusta con números enteros? Como dije, como, como se ve en la ecuación, esta ya la había resuelto, pero antes no había coeficientes. Inicial, sin los coeficientes, en los reactivos había 8 carbonos y en los productos había un carbono, así que lo multipliqué por 8 para igualar la cantidad de carbonos. Y luego me enfoqué en los hidrógenos. En los reactivos había 18, mientras que en los productos había 2, así que lo multipliqué por 9 para que hubiera 18 átomos de hidrógeno. Y luego me enfoqué en los oxígenos. Ya con estos coeficientes sumaba 8 más 9 y teníamos 17 oxígenos. Y aquí solo teníamos 2, así que lo multipliqué por 8,5 ya que era un oxígeno diatómico. Y 2 por 8,5 es 17. Y como verán, tenemos un total de 19 coeficientes en los reactivos y 34 de los productos. Se hace una suma y obtenemos 53. Después dice, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay en medio mol de sulfato de hierro y amonio hidratado? Como verán, tenemos que contar cuántos oxígenos hay en el compuesto, que es en este caso, aquí tenemos 8, ya que multiplicas 2 por 4. Y aquí tenemos 6 de oxígeno, dando un resultado de 14 átomos de oxígeno. Y como es medio mol, o lo multiplicamos por 0,5 o lo dividimos entre 2 y da 7 átomos de oxígeno. Ah, algo importante que tengo que mencionar, que, que no les mencioné en el problema 1, es que en las ecuaciones siempre tienes que considerar los elementos que no sean oxígeno o hidrógeno primero. Ya luego de cómo resuelvas, tú vas a considerar cómo balancearlo. Luego vamos al problema 3, que es ¿cuál es el volumen de dióxido de carbono producido en decímetros cúbicos cuando un gramo de carbonato de calcio reacciona con 20 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico acuoso con una concentración de 2 mol por decímetros a la menos 3? En este caso, esta fue una de las que yo tuve mal. Yo me consideré más por esta porque estaba enfocado más en los gramos, en el volumen, en el volumen correcto, pero en este caso tiene que ser 1 gramo de carbonato de calcio entre la masa molar del carbonato de calcio por el volumen que te da, el volumen molar de gas, y se expresa así, para así obtenerlo, ya que eliminas, ya que eliminas los moles y los gramos y te queda el volumen. Luego dice, en el 4 dice, ¿qué factores afectan al volumen molar de un gas ideal? Como verán, la molécula del gas ideal es presión por volumen es igual al número de moles por constante por temperatura. En este caso, P por B es igual a N por R por T. La P en este caso es la presión y la T es la temperatura. Así que la fórmula empírica se descarta para esto y depende de la presión y la temperatura. En la 5 dice, ¿qué representa el isótopo de magnesio más 2 con un número de masa de 24 y 12 protones? Como verán, el 24 es el número de masa, que es la suma de protones más neutrones. Y los neutrones se consiguen entre la restra del número de masas menos protones. Una no, ah, una- Algo que tienen que tomar en cuenta es que la carga no tiene relevancia en resolver este problema, ya que la carga aquí solo quita electrones,
no afecta a los protones ni a los neutrones. Y para eso, y luego pues restas 24, que es el número de masa, menos 12, que es el número de protones, y tienes 12 neutrones, y por ende es la C, un ion con 12 protones y 12 neutrones. Luego la 6. ¿Qué transición electrónica emite radiación de mayor longitud de onda? Primero que nada, hay que saber la diferencia entre radiación y emisión. Algo que, eso pasa cuando les explican los niveles de hidrógeno. Primero que nada, la absorción ocurre es que cuando el átomo pasa de un nivel menor a uno mayor, y la emisión es cuando es de uno mayor a uno menor. Por ende, se descarta la B y la D, ya que pasa de un número menor a uno mayor. El A se descarta porque dice mayor longitud de onda. Cuando el nivel es más bajo, la longitud de onda es más baja. Así que cuando baja más niveles, se produce una mayor longitud de onda. En este caso, ¿qué propiedad aumenta hacia abajo del grupo 1 de los metales alcalinos? Como verán, en la tabla periódica, verán que aumenta el radio atómico mientras más baja, por ende es esta. La electronegatividad en este caso va a disminuir cuando baja. La energía, la energía de primera ionización también va a bajar. El punto de fusión ya va a depender en este caso, es independiente de qué tan abajo esté. Dependerá más del arreglo estructural. Ok. En este caso, ¿qué elemento es un lantánido? Primero hay que checar la tabla periódica. El primer renglón que les estoy mencionando son los lantánidos y los otros son los antínidos. En este caso, como ven en la tabla periódica, el HF es un antínido, al igual que U, que es uranio, y la Y. Y el Tb es el único lantánido que está, por ende es la B. Ahora dice, ¿cuántos electrones enlazantes hay en la molécula de urea? Como verán, tenemos aquí 4 electrones enlazantes, como lo mencioné aquí. Tenemos tenemos dos en cada enlace de nitrógeno con carbono. Aquí es 4, tenemos 6 aquí, 8. Luego pues dibujé la estructura para los otros enlaces, que aquí son 2, y nos da en este caso 12. Y luego aquí hay otros abajo que es 14 y 16. Aquí lo hice más simplificado ya que tengo 6 parejas de par de electrones y una de 4 electrones y pues me da 16 electrones. La 10 dice, ¿qué enlaces son la causa de que el punto de ebullición del agua sea significativamente más elevado que el del sulfuro de hidrógeno? Aquí tenemos que tomar en cuenta los 3 tipos de fuerzas más comunes son los de London, los de dipolo-dipolo y las fuentes de hidrógeno. Los London son básicamente las más débiles. Los dipolo-dipolo son más fuertes que los de London, pero menos que los del puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno, en este caso, es el más fuerte. El agua, para que un elemento tenga puente de hidrógeno, debe estar asociado, debe estar enlazado con nitrógeno. El hidrógeno debe estar enlazado con nitrógeno u oxígeno, que son los más comunes. Y el agua, pues es H2O, así que el oxígeno está enlazado con dos hidrógenos y por ende es el de hidrógeno, y el sulfuro de hidrógeno, pues es de dispersión. Ok. ¿Cuáles son aproximadamente los ángulos de enlaces y la estructura del óxido de silicio cristalino? Como verán, tienen que saber primero que la regla del octeto, que se necesitan 8 electrones para tener 8 electrones, en este caso los elementos. Y en este caso, así lo dibujé. Aquí tiene dos pares,
dos pares, aquí ya hay 8 electrones, se cumple. El silicio tiene 2 aquí, otros 2 aquí, otros 2 aquí, otros 2 aquí, otros 2 aquí. Bueno, el silicio es una excepción a la regla y el oxígeno pues ahí tiene sus 8. Como verán, tiene un ángulo de 119 y es una molécula gigante por el silicio. En este caso, ¿qué metal presenta enlace metálico más potente? En este caso vamos a relacionar el enlace metálico, la potencia del enlace metálico con la reactividad del elemento. En este caso, entre más reactivo sea el material, el elemento, menor potencia tiene el enlace metálico. Y como vemos en la tabla periódica, el litio es el que está más arriba y por ende tiene un mejor enlace metálico que los otros. En este caso, ¿qué se puede deducir de este perfil de reacción? Primero hay que considerar las opciones que dicen. Primero, que ver si los reactivos son más estables o menos que los productos y si la reacción es exotérmica o endotérmica. Como verán, las reacciones exotérmicas liberan calor. El calor es una fuente de energía y el endotérmico lo absorbe. En este caso, como vemos en la gráfica, los reactivos tienen mayor energía, por ende son menos estables. Y en este caso, cuando llegamos a los productos, la energía tienen menor energía los productos y por ende es exotérmico, porque los productos tienen menos energía que los reactivos. 14. ¿Por qué el valor de la variación de entalpía de esta reacción calculada a partir de datos de entalpía de enlaces es menos exacto que la calculada a partir de las entalpías estándar de formación? La A se descarta porque es irrelevante. Ahí no importa si es gas o líquido o sólido. C, los elementos no tienen entalpía estándar de formación. Ahí es incorrecto. Sí hay para los elementos por sí solos, como el carbón. Y las entalpías de estándar se refieren a mol. Eso, la verdad, no ayuda mucho para validar, para buscar una respuesta a esa pregunta, lo cual nos vamos a la B. Para muchos compuestos, los datos de entalpía de enlace son valores medios. En este caso, sí, porque si ves en tu cuaderno de química BI, te van a dar valores de entalpía promedios de los compuestos o elementos. Y pues esto se basa en valores medios que se sacaron de experimentos. Y por ende, pues es menos exacto. Acá se puede deducir el hecho de que el ozono absorbe radiación UV en la región de 340 nanómetros y el oxígeno molecular en la región de 242. Aquí están mencionando a la longitud de onda. En este caso, tienes que saber que cuando la longitud de onda es menor, tiene mayor energía y por ende necesitas más energía para romper un enlace. Y, y por ende nos lleva a la D, ya que pues como dice, el oxígeno molecular tiene menor longitud de onda, lo cual significa que tiene mayor energía que el ozono. Aquí dice, lee las preguntas 16 y 17 y se refiere a la siguiente reacción. ¿Qué cambio no aumenta la velocidad de reacción inicial cuando se añade carbonato de calcio a un exceso de ácido clorhídrico? En este caso, la A sí la puede aumentar, ya que en este caso se disminuye el tamaño de las partículas, que es para la solución. Luego, aumento de la temperatura de reacción. Siento que esta la puede aumentar porque la temperatura hace que haya más colisiones entre los reactivos. El C, aumento de la concentración de ácido clorhídrico manteniendo el mismo volumen. Siento que esa también afecta la velocidad porque si bien mantienes el mismo volumen, aumentas la concentración. Entre más concentración, mayor velocidad. Lo cual nos lleva a la D, aumento de volumen manteniendo la misma concentración. Aquí te dice que está en un exceso de ácido clorhídrico. Así que significa que aun si el ácido clorhídrico está en la misma concentración,
y le aumentas volumen, se va a mantener constante porque ya, como se mencionó anteriormente, ya tiene un exceso. ¿Y qué método se puede utilizar para monitorear el progreso de cada reacción? El cambio de color de masa de esta mezcla de reacción, cambio de masa de esta mezcla de reacción y cambio de volumen del gas que se desprende. En este caso, hablamos de una reacción de ácido-base, por lo cual esperas que haya desprendimiento del gas por la producción de dióxido de carbono. Así que por ende, esta sí se considera. El cambio de mezcla de esa mezcla de reacción. Como verán, esta es una reacción estéticométrica, lo cual se espera un cambio de masa, en este caso, produciendo dicha cantidad de cloro de calcio, de agua y de dióxido de carbono, así que sí. Pero la primera no se considera porque no hay porque no se puede, porque no hay cambio de color cuando los agregas solos. Y además, el cambio de color no siempre significa que haya una reacción. Los cambios de color se puede hacer cuando pones una sal en agua, o un compuesto en agua, lo cual significa cambia de color, pero no puede cambiar no quiere decir que haya una reacción. Luego la 18. ¿Cuál es la constante de equilibrio Kase para la siguiente reacción? Primero que nada, tienes que considerar que para el equilibrio tiene que ser la concentración de C a al número de coeficientes para cada reactivo. En este caso, la A no se considera porque, como dije, tiene que estar a la potencia y estos están como coeficientes. La B no se considera porque es al revés. Los productos la constante debe ser entre productos, de productos entre reactivos. La C tampoco que se considera porque tiene coeficientes, lo cual nos lleva a la D, ya que es productos entre reactivos. Siempre tienes que considerar que los reactivos van arriba y los productos van arriba y los reactivos abajo. ¿Cuál de las siguientes no reacciona con el ácido clorhídrico diluido? Primero que nada te están mostrando lo de la actividad creciente, lo cual significa que serán muy reactivos con el ácido clorhídrico. Aquí nos muestra que el cloro es el cobre es el menos reactivo, por lo cual hay que ver las opciones. Esta sí va a reaccionar porque contiene sodio y se forma, en este caso, se forma una sal con agua y dióxido de carbono. El sí, como ven en la actividad creciente, también va a reaccionar. Y en este caso, hay que tener cuidado cuando es óxido de cobre y óxido de cobre, porque el óxido sí puede mantener una interacción con el ácido clorhídrico, por ende, es el cobre. Tienen que basarse en esto para ver si es reactivo o no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Primero que nada, hay que saber ahí mencionan dos términos, ácido débil y conductividad del ácido. De acuerdo a los Arrhenius, un ácido es una sustancia que dona protones de hidrógeno y que la conductividad de esta depende de su disociación, lo cual significa que si se disocia completamente será un buen conductor, pero si se disocia parcialmente o muy poco, su conductividad será muy baja. En este caso, cuando hablamos de un ácido débil, pues aunque dona protones, tiene una muy baja conductividad. ¿Qué elementos en este caso se reducen en la siguiente descomposición? Como verán, esta tiene un punto clave. En las reacciones de redox, normalmente cuando se involucra el cromato siempre normalmente se tiende a reducir, por ende se considera el cromato. Por ejemplo, el nitrógeno aquí en este caso tiene una carga de menos 3 y en el producto cuando está solo tiene 0. En este caso se está oxidando el nitrógeno. Luego,
hidrógeno mantiene su misma carga, ya que aquí es más 1, pero multiplicado por 4 es más 4, y con el agua tiene la misma carga. Y pues el oxígeno siempre mantiene su carga de -2. Por ende, ese es el cromato, es el que tiene menos carga. Ahora, ¿cuál de las siguientes reacciones no es una reacción redox? Primero que nada, para considerar cuál es una reacción redox, es que tienes que ver su número de oxidación y considera más esta. Primero que nada, aquí está el ion acetato, -1, con hidrógeno, +1. Luego el sodio, +1, y el hidróxido, -1. Ocurre la reacción ácido-base y el, el ion acetato se mantiene con la misma carga, al igual que el sodio, mientras que el agua, que tiene un ion hidrógeno y un ion hidroxilo, el hidrógeno tiene la misma carga de 1 y el ion hidróxido tiene la carga -1. Por ende, esta es esta. Hice previamente la carga de los otros, nomás para que sepan que es para confirmar mi respuesta. En este caso, ¿qué sucede en el ánodo, en el electrodo positivo durante la electrolisis de bromuro de estroncio fundido? Primero que nada, yo sé que algunos han confundido qué pasa en un ánodo y qué pasa en un cátodo. En el cátodo se lleva a cabo la oxidación en el ánodo, y en el cátodo la reducción. Y por ende se va a formar bromo, en este caso el agente oxidante, en el ánodo, y el agente reductor, que es el estroncio, en el cátodo. Y por ende la respuesta es la A. ¿Qué grupo funcional está presente en el paracetamol? Primero que nada, antes de esto tienes que checar los grupos funcionales que te mencionan. El carboxilo, eh, para que sepan, el grupo carboxilo también se refiere al del ácido carboxílico, que es el que dibujé. Luego está la amino, que es la amina, que es NH2 o NH, pero sin presencia de un doble enlace con oxígeno, que sería más como una amida. El nitrilo es un enlace de carbono con un triple enlace de carbono e hidrógeno, y por ende se descarta porque no está presente. Luego está el hidroxilo, que es el OH. En este caso está presente en el anillo aromático, junto al anillo aromático, y por ende la respuesta es la D. ¿Qué opción describe la reacción entre un halógeno y un etano? Bueno, muchos saben que en este caso, cuando es entre un halógeno y un compuesto y un alcano, siempre es normalmente de radicales libres, y pues en este caso es una rotura de enlace homolítica. Eso significa que del, mi- del mismo átomo, no, del mismo halógeno. ¿Qué condición se utiliza para convertir etanol en etanol? En este caso se requiere el exceso de etanol y destilación, porque independientemente del agente oxidante, el punto es que haya más etanol para que se pueda llevar a cabo la transformación de etanol a etanol. El 27 dice, ¿qué compuesto contiene un átomo de carbono secundario? En este caso, los dibujé. Aquí, la D se descarta porque es un compuesto primario, un carbono primario. Olvidé decirles, cuando se refiere a carbono secundario, se refiere a dónde está presente, dónde está presente el cloro, porque como eran todos tienen cloro. En este caso, aquí es un terciario, ya que dibujé la estructura. Este sigue siendo, pues, primario, pero aquí es un secundario. Primario porque, pues, el cloro está con un carbono primario. Y aquí es porque el cloro está con un carbono secundario. ¿Qué energía se puede obtener de un espectro infrarrojo? Esta, la verdad, nunca supe a qué se refería, pero ya cuando llevé una materia llamada análisis espectroscópicos, del que me hablaron del espectro infrarrojo, aquí me mencionaron que el espectro infrarrojo normalmente muestra intensidades
que se relacionan con los enlaces presentes en una molécula. Por ende, es la C. La A, ¿no? Porque no, porque como dije, muestra solo los elementos, los enlaces. El número de elementos, esto más bien se podía dar, se podía llevar más a cabo con un espectrómetro de masa. Y la fórmula molecular del compuesto, esto tampoco. Esto ya sería con NMR o también con el espectrometría un espectro de masas. Y luego la 29. ¿Qué se puede deducir del espectro de NMR de hidrógeno? Primero que nada, en la molécula hay un solo, primero que nada, la A se descarta porque si ve muy bien, tiene, es un triple, en este caso es un triplete, porque tiene, en este caso, lo cual significa que tiene dos carbonos vecinos, así que esta se descarta. La molécula es un hidrocarburo. Siento que podría ser una respuesta, pero aquí, normalmente estos espectros se muestran a base de enlaces con hidrógeno, así que puede ser una respuesta, puede ser muy general, pero no puede ser la respuesta correcta. Y en el elemento hay un solo isótopo. Como dije anteriormente, el NMR muestra más bien cuántos vecinos hidrógenos, cuántos hidrógenos vecinos tiene cierto hidrógeno en un desplazamiento que muestra un grupo funcional o con qué tipo o con qué tipo de compuesto está el enlace hidrógeno, lo cual nos lleva a la B, que es una molécula de un ambiente de hidrógeno. Pues, y pues como se verá, solo tiene hidrógeno. ¿Cuál es la relación entre el número de moles y la temperatura en la ecuación de gas ideal si todas se mantienen constantes? Bueno, aquí lo que hice fue poner de nuevo una nueva ecuación, que en este caso depende que el número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante y la temperatura. Como esa a fuerza se tiene que mantener constante la R, porque como dije, es una constante. La presión y el volumen también se van a mantener constantes. Así que, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? En este caso, como se está dividiendo, cuando la temperatura aumente, el número de moles va a bajar, lo cual nos lleva a esta. Y como se verá, es una relación inversamente proporcional. La A y la B se descartan porque porque no es una relación lineal. Las relaciones lineales son cuando son directamente proporcionales. Y en este caso, tampoco la C, porque aunque no es una relación lineal, aquí muestra que el número de moles aumenta con la temperatura y no. Debe ser al revés. El número de moles baja conforme la temperatura aumenta. Bueno, esto es todo. Agradezco mucho pues, que hayan visto este video y si tienen dudas, comenten y pues yo les resuelvo más dudas. Muchas gracias.